Se procede a la apertura del procedimiento abreviado número 20/2014, en el que figuran como acusados Marcos Cárdenas, Antonio Janeiro, Miguel Estévez, Cristian Freire, Gabriel Moral y David Muñoz, ejerciendo su defensa los letrados doña María Sánchez Rodríguez, doña Alba Vázquez González y don Luis Miguel Garnín Rielo, y estando presente el Ministerio Fiscal y los letrados doña Karen Daniela Lopera Vanegas y don Alejandro Soriano Rodríguez como parte acusadora. ¿Conocen las partes los escritos de acusación y defensa? Sí, señoría. Damos entonces trámite a las cuestiones previas. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Sí, con la venia, señoría. Solicitaba que se adelantase la prueba pericial del señor Iván Fariñas, puesto que tiene otra vista señalada a esta hora y se le iba a incurrir en un delito si no comparece como perito. De acuerdo. Cuando acabemos con las cuestiones previas le daremos paso. ¿Ninguna acusación particular? ¿Defensa? Consideramos que se ha vulnerado el derecho de defensa al no admitir a prueba a Cristina Cajabelos y a Elustondo, ya que estos eran imprescindibles para esta defensa. Queremos dejar constancia de esto, ya que consideramos que se vulnera un derecho fundamental, el cual está recogido en el artículo 24 de la Constitución española. Nada más. Quedará constancia en acta, pero hemos considerado que esos testigos no producen indefensión. De acuerdo, de ese paso al perito de la parte acusadora. Llámese al perito Iván Fariñas, por favor. Buenas tardes. Les recuerdo que comparece en este acto en calidad de perito. Jura o promete decir la verdad y actuar con la mayor objetividad posible, teniendo en cuenta lo que pueda favorecer, así como le sea susceptible de causar perjuicio a las partes. Lo juro. Le percibo que si incumpliera su deber de perito podría ser sancionado penalmente. Se ratifica en su informe. Por favor, acérquese a ratificarlo. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la venia, señorías. Buenas tardes, don Iván Fariñas. Usted es el médico forense que atendió al señor Wilson y al señor Freddy en las fechas 7 de mayo, 18 de junio y 10 de febrero de 2016. Sí, señora. Vale. ¿Me podría decir, por favor, en qué consistieron las lesiones del señor José Wilson, por favor? Pues presentaba varios traumatismos, con una fractura de los huesos propios de la nariz y unos cortes en lo que era el cuero cabelludo. Vale, hematomas diversos por el cuerpo. Vale, aquí dice que presenta una herida inciso contusa anfractuosa en el cuero cabelludo en la región frontoparental izquierda que precisó 6 puntos de sutura y que posteriormente devino una cicatriz de tipo queloide. ¿Podría explicarme qué significa la cicatriz de tipo queloide, por favor? Pues una cicatriz de tipo queloide es una complicación de una cicatriz normal, que es una cicatriz deformante que queda a veces como secuela de cicatrices pues por procesos de mala cicatrización de la sutura. ¿Podríamos decir que entonces una cicatriz queloide es más visible que una cicatriz con un corte limpio? Es mucho más aparente, por supuesto. Vale, usted atendió posteriormente 4 meses después, un mes después, o sea, 6 meses después y 2 años después. Durante ese tiempo, ¿se apreció una mejoría en la cicatriz, una menor visibilidad de la misma? No, todo lo contrario. Muy bien. En cuanto a la ruptura nasal, ¿podrían decirme en qué consiste, por favor, la ruptura nasal del paciente? El paciente sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz y la crepitación es un signo que indica que cruje el tejido que hay debajo de la piel debido a las lesiones de la fractura, las lesiones inflamatorias que conlleva esa fractura de los huesos propios de la nariz. Muy bien. ¿Esta fractura podría haberse debido a diversos golpes o podría haberse debido simplemente a un
una lesión leve. No, tiene que ser diversos golpes y de una contundencia importante. Muy bien. En cuanto al paciente, el José Wilson, mostraba un hematoma en la cara del brazo, el antebrazo derecho. ¿Podría decirme a qué podría ser debido a eso? Pues es debido a una contusión provocada por una serie de golpes en esa zona, ¿no? Es debido también, se puede ver, apreciar, podría enseñarle el folio 50 para que me diga si puede ser este tipo de hematoma debido a un solo golpe o serían varios golpes, por favor. Ese hematoma no es provocado por una caída, por la zona donde está localizado, y probablemente sea debido a varias contusiones sobre esa zona, sobre el brazo, la cara anterior del brazo. ¿Es posible que esa lesión pudiese haber sido producido por hacer el efecto de protegerse para evitar golpes en su cara? Podría ser. Respecto a las secuelas que presentaba en el último informe médico, ¿qué secuelas apreciaron a mayores que no se apreciaron en los otros informes médicos? Bueno, pues el paciente desarrolló un cuadro de estrés postraumático agudo que devengó en un trastorno adaptativo reactivo al golpe que llevó, a los golpes que llevó a la agresión. Y entonces, pues en el último informe presentó un trastorno ansioso-depresivo cronificado, causado en principio por el estrés postraumático. Muy bien, le voy a preguntar un par de cuestiones sobre el paciente Freddy Ruiz López. El paciente Ruiz López presentaba dos heridas, una en la zona inferior a la ceja y otra en la zona del pómulo. ¿Me podría decir por qué pone el informe médico forense que podía haber sido curada con puntos de tiras con tiras de aproximación la herida infracilar en vez de con puntos de sutura, por favor? Normalmente ese tipo de lesiones se sutura con seda para evitar, porque es una zona muy expresiva de la cara, para evitar precisamente problemas futuros con las cicatrices. Suelen utilizar puntos de sutura, porque las grapas o los puntos de aproximación no suelen ser efectivos en este tipo de cortes. O sea que podríamos decir que si hubiese sido en otra zona, hubiese sido suficiente con tiras de aproximación. Dependiendo de la profundidad de la herida y de la longitud de la herida, por supuesto. Pero debido al parpadeo, a la zona donde se encontraba la herida, no habría sido posible en ningún caso, no habría sido recomendable, y no es lo usual que ustedes hayan aplicado puntos de tiras de aproximación, ¿verdad? Efectivamente, no es lo habitual. Por aquí no hay más preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra la letrada de la acusación particular. Con la venia, su señoría. Mire, doctor Fariñas, ¿me puede decir usted si debido al estado hematoso que presentaba la nariz del señor Wilson, debido a la sangre, la hemorragia que sufrió, pudo no haberse evidenciado una desviación del tabique? Hombre, en principio, cuando tratamos una contusión aguda, siempre es prudente esperar un tiempo para evaluar el alcance de las lesiones, porque efectivamente la tumefacción provocada por los golpes puede hacer que exista, pues eso, que pase desapercibida, alguna de esas lesiones. Bien, en cuanto al estrés que desarrolló el paciente postraumático agudo, ¿qué tratamiento psiquiátrico requeriría en este caso? Pues requeriría tratamiento con ansiolíticos y probablemente con algún antidepresivo asociado, y en caso de que el curso fuera tórpido, pues habría que consultar probablemente a especialistas en psiquiatría y psicólogos clínicos. No hay más preguntas, su señoría. Tiene la palabra el letrado de la acusación particular. ¿Podría explicarme en qué zona se encuentra una herida incisa superficial en la zona infraciliar derecha? Que señale dónde es la zona infraciliar derecha. Infraciliar derecha. Y usted reconoció que tenía una herida incisa aproximadamente 1,5 centímetros. ¿Me podría explicar por qué podría haber estado causada? Pues en principio puede estar causada por múltiples opciones, probablemente por contusiones provocadas pues por golpes potentes en esa zona.
al haber quedado una cicatriz de 1,5 centímetros, ¿es visible a simple vista? Puede ser visible, claro, puede ser visible a simple vista. ¿Va a quedar una cicatriz por esas...? Si el proceso de cicatrización no es el adecuado, sí puede dejar una señal perpetua en esa zona. No hay más preguntas, señoría. Tienen la palabra los letrados de la defensa. Con la venia, señoría. Vistas las secuelas producidas en el señor Wilson, estas podrían haber sido causadas por cristales. Por cristales, los cortes serían de otra manera, no serían cortes anfractuosos, serían cortes limpios. De acuerdo. Bien, en cuanto al primer informe referido, en él se habla de una cicatriz de 4 centímetros. Esa cicatriz de 4 centímetros puede ser visible en el tiempo. Es decir, una cicatriz de 4 centímetros parece a priori una entidad pequeña. Sí, pero si esa cicatriz se complica con un queloide, puede ser perfectamente visible en el tiempo. De acuerdo. Cuando hablamos del señor Freddy, en el folio 76, pero me remito al 77, señor Freddy, se menciona que las tiras de aproximación no son imprescindibles. Se puede prescindir de ellas, perdón, los puntos de sutura se puede prescindir de ellos por tiras de aproximación. ¿Por qué se decide en este momento utilizar puntos de sutura en vez de tiras de aproximación? Si Sí. son Es un criterio del facultativo que trata la lesión. Por lo que comentaba antes, normalmente el procedimiento más adecuado es utilizar puntos de sutura porque en esas zonas hay mucha flexibilidad de la piel, es una zona donde hay muchos gestos en la cara y puede hacer que unas tiras de aproximación se despeguen y no cerraran la herida. Por eso normalmente no se utilizan ni grapas ni tiras de aproximación, se utilizan puntos de sutura. Pero bueno, es un criterio del facultativo que atiende el caso, ¿no? En este caso yo creo que, atendiendo a lo que es el procedimiento habitual, es correcto el haber utilizado puntos de sutura en lugar de tiras de aproximación. Vale. Con respecto al informe relativo al folio 130 del expediente, se menciona que la herida está en la zona frontoparietal izquierda. Y si vamos al folio 52 del expediente, podemos comprobar que la herida está a la derecha. Nosotros no queremos poner en duda el trabajo de los expertos, pero está claro que no corresponde. Vemos que hay un error, por lo menos a priori gramatical. Sin embargo, si vamos al folio 7 del expediente, vemos que este refleja que la herida suturada está en la región frontoparietal derecha, con lo cual a esta defensa le desconcierta este error del informe. O no error, cuestionamos ya el propio informe. ¿Qué nos puede decir? Señoría, entiendo que eso no es una pregunta, está haciendo conclusiones definitivas. ¿Puede explicarnos el error, por favor? Sí, bueno, los errores a veces en los informes puede ser en la transcripción, porque en el momento que se va dictando, pues en un dictáfono, por ejemplo, para ir tomando notas de la exploración, a la hora de mecanografiarlo, pues puede ocurrir, a lo mejor fue el caso, no lo sé, lo desconozco, que se hubiera pues traspapelado un lado con otro de la lesión. De todas maneras, me imagino que la cicatriz está presente en la persona, en el afectado, y ahí es donde está. No, lo importante es dónde está la cicatriz, no tanto donde puede haber un error en el informe, en la colocación de la misma, no en el lado. Bien, entiende la defensa que cuando nos referimos a cuero cabelludo se refiere a que la herida se sitúa en una zona propiamente dicha del cuero cabelludo, y por lo que vemos la herida no afecta al cuero cabelludo, no llega hasta el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una definición amplia, que es la zona del cráneo, de piel que cubre la parte superior del cráneo. Que haya cabello o no depende de muchas circunstancias, ¿no? Entonces normalmente solemos utilizar esa descripción para lo que son heridas que están entre la parte superior de la frente y pues lo que digamos la parte superior del cráneo, ¿no? Bueno, esta fotografía, como puede ver, se ve la cicatriz. ¿Puede usted relacionar? Sí. Sí, bueno, podríamos considerarla. Es un cráneo rasurado y en realidad
realidad pues pueden hacer perfectamente el cuero cabelludo donde se inicia la cicatriz. Aunque luego se extienda para la parte de abajo, ¿no? De acuerdo. En cuanto a la sanación que le ha llevado a la herida, se han producido problemas, y esto se ha dicho. Esta pudo haber sido debida a una mala curación o una mala diligencia del propio Wilson a la hora de limpiar la herida, a la hora de curarla, que evidentemente es sumamente importante. Hombre, es una herida de tal magnitud que exigió curas por profesionales, y el que aparezca un queloide normalmente pues no tiene relación, en este caso, con las curas que fueron hechas correctamente, sino por un problema, digamos, cicatricial de la propia herida, ¿no? Que es una herida, no es una herida limpia, de bordes limpios, sino que es una herida anfractuosa, y normalmente pues su curación puede llevar con más posibilidad o con más frecuencia a la aparición de este tipo de complicaciones queloides. De acuerdo. Esta defensa no tiene más preguntas al respecto. Muchas gracias, puede retirarse. Damos ahora paso al interrogatorio de los acusados, dando inicio así a la práctica de la prueba de acuerdo con el orden legal. Por favor, llámese al testigo, al acusado Marcos Cárdenas. Póngase en pie, por favor. Se le informa de su derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y a declarar parcialmente. Si usted va a declarar, responda por favor primero a las preguntas del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene la palabra. Con la venia, señorías. Buenas tardes, señor Marcos. Dígame usted, por favor, ¿a qué hora llegó al pub Moscú? Pues a primero de la noche. ¿Se mantuvo en el pub Moscú durante toda la noche o salió del mismo? Pasé toda la noche en el pub Moscú. ¿No es verdad que entonces acudió al pub 20 en un momento de la noche? En ningún momento me acerqué al pub 20. Dígame usted si tuvo alguna discusión o algún enfrentamiento esa noche. Entonces, ¿qué se refiere en su declaración en el juez de instrucción cuando dice que tuvo un enfrentamiento con una persona de gorra? Tuve solo unas palabras con una persona que estaba en el baño. Entonces usted no simplemente tuvo unas palabras. ¿Qué tipo de palabras tuvo con esa persona? Las palabras fueron provocadas porque a la hora de entrar al baño estaba trancada y intenté ayudarme de la pierna para poder abrirla. Contamos la suerte que había una persona del otro lado de la puerta. ¿Y qué le dijo esa persona? No recuerdo exactamente lo que me dijo, solo sé que le pedí disculpas, yo entré a la zona dentro del baño y él se marchó. Entonces no hubo, o sea, le pidió disculpas, entiendo que las aceptaría y se fue. Sí, fue una conversación normal y corriente. Entonces no es un altercado. Yo entiendo que si a alguien le pido disculpas y me contesta, no entiendo que sea un altercado. ¿Usted considera que si alguien le pide disculpas, le dice que no pasa nada, es un altercado, señor Marcos? Protesto, señoría. La pregunta es impertinente. Por favor, deje continuar la letrada. Me refiero al altercado porque por culpa de haber golpeado con la pierna para poder abrir la puerta que estaba bloqueada, golpeé a la persona que estaba detrás de gorra y por eso de ahí ese rifirrafe, pero no fue ni golpes ni ha pasado nada cuestión. ¿Usted conoce al señor Wilson, José Wilson? No conoce, nunca lo había visto. ¿Usted reconoce al señor José Wilson como la persona del altercado del baño? No. Por favor, hable un poco más alto que no se le escucha. No. Muy bien. ¿Usted, el señor que presenció con la gorra, tenía alguna marca? ¿Estaba herido? No recuerdo, solo sé que llevaba gorra y por la oscuridad del pub no he podido reconocer su cara. Usted me dice que solo ha visto un altercado en la puerta del baño, ¿no? A lo largo de la noche. O sea, tuvo un altercado. A primera hora vi un altercado cerca de la zona de los baños, entre 5 o 6 personas que creo que eran de nacionalidad sudamericana. Y después de haber salido del baño, volví a ver otro altercado entre varias personas. Por favor, ¿puede decirme otra vez? Le voy a repetir la pregunta, puesto que creo que no me acabo de explicar. ¿Cuántos altercados vio durante la noche? ¿Uno, dos o tres? Y otro después de salir del baño. Vale, vio 2 altercados entonces. El altercado del baño, ambos fueron en el baño, me dice. Ambos fueron cerca de la zona del baño. Sí.
cerca de la zona del baño. ¿Me puede decir dónde está situada la zona del baño en el establecimiento? Si es posible que se vea dentro y fuera. ¿Me puede decir dónde está la zona del baño del establecimiento, por favor? Si no recuerdo mal, está al final de todo. ¿Usted es cliente al final de todo de dónde? Del pub. Del pub. Dentro del pub, al final del todo, pegado. Entiendo que habrá. no sé, Letrada, alguna por favor, descripción. haga preguntas más claras, Soy porque me Ministerio estoy Fiscal, liando no hasta soy yo. letrado, señoría. ¿Me puede decir quién recuerda que esté. ¿Dónde está la zona del baño? ¿Está al lado de la barra? Cuando me refiero al final del pub, es porque está en el lado opuesto a la puerta. Muy bien. No hay más preguntas, señoría. Tiene la palabra la abogada de la acusación particular, por favor. Hola, Benia, su